dejado saber que el fundamento en Cristo siempre está firme. Amén. Y que como hijos de Dios tenemos este gran privilegio. Quiero bendecir la vida de los ministros y pastores que están aquí desde otro lugar. Qué bueno, vamos a dar un aplauso a Dios por ellos. Son más que bienvenidos. Amén. Quiero compartir una palabra de Dios con ustedes y más luego vamos a dejar al pastor Arnaldo Gines junto a la pastora Janet, que nos han venido desde Puerto Rico, amados, y han sido una gran bendición para nosotros. Yo no conozco las personas en el altar, los conozco en su vida real, cómo ellos son, cómo se comportan. Los ministros de Dios no podemos tener doble personalidad, es una sola. Y esa debe de gobernar nuestra vida. Si hay algo que no puedo hacer en la calle, no lo puedo hacer aquí. Y si hay algo que no puedo hacer aquí, no lo puedo hacer en ningún lugar. Amén. Porque esa es la integridad del hombre y la mujer de Dios. Y quiero compartir una palabra de Dios con ustedes en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 18. Vamos a estar leyendo hasta el 23. Bendigo la vida del pastor Tommy, del pastor Yacer Rivas, que partieron para Santiago hoy después de un fructífero tiempo donde se estuvo ministrando la palabra del Señor bien certera, bien precisa, donde todos hemos sido edificados grandemente. Y todos estos videos hasta ahora están en el Facebook Live. Usted puede entrar en la página de Bávaro, es de Cristo, y usted lo puede ahí mirar. Prontamente ya lo vamos a editar para pasarlo a través de YouTube. Nuestro hermano Jonathan ha venido desde Santiago para coordinar eso. Vamos a dar un aplauso a él y a José Luis, todos los muchachos. También los servidores que nos han servido con tanta excelencia. Dicen amén. Amén. Los músicos que han adorado al Señor, los adoradores. Qué bueno. Todo el equipo de multimedia, tremendo trabajo que se ha hecho en este tiempo. Damos gracias a Dios por su vida. Y sabemos que sin ustedes no podría ser hecho esto. Amén. La palabra dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, diga conmigo, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Alguien grite la iglesia. ¿A quién se lo dio? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Amén. Diga conmigo, Cristo lo llena todo en todos. Y es importante que esto nunca se nos olvide. Cuando nosotros nacemos de nuevo, inmediatamente la mente lógica deja de ser el lugar que recibe la revelación de Dios para que entonces se convierta el Espíritu. El Espíritu es el receptivo de toda revelación de Dios. Por eso usted ve que muchas personas cuando escuchan algo de Dios están buscando lógicamente cómo lograr aquello que ha escuchado con los oídos naturales. Pero sabemos que la fe no opera de esta manera. Hay muchas personas que hoy se encuentran frustradas, se sienten abatidas, se sienten que ya no pueden más, que no lo pueden lograr, porque aquello que un día escucharon con sus oídos naturales no es la forma, no es la manera de cómo nosotros entender el propósito de Dios para nuestra vida. Cuando usted es movido en las emociones, usted tiene que tener cuidado, porque cuando Dios ministra tu espíritu, muchas veces la parte emocional no lo puede entender.
Cuando nosotros como hijos de Dios escuchamos una palabra de edificación, debemos entender que esta palabra primero tiene que ser sembrada en nuestro espíritu. Diga, en el espíritu. Porque desde el espíritu es que opera el Señor. La palabra de Dios dice que Él es espíritu y que lo que le buscamos tenemos que buscarle en espíritu y en verdad. Así es que no se puede discernir con el conocimiento, con lo sensorial, lo espiritual. Uno de las situaciones más difíciles que como iglesia hemos tenido que atravesar es cuando tuvimos que transformarnos de un predicador de emociones a un predicador del espíritu. Porque un predicador del espíritu no mueve las emociones de las personas. Un predicador del espíritu se siembra cada palabra en el espíritu de la persona y a veces dura tiempo para que germine. Por eso nosotros tenemos que entender que cuando en el mismo momento que tú estás entendiendo algo, mueve tus emociones, tienes que tener cuidado, porque Dios no vino a motivarnos, Dios vino a transformarnos. Y una palabra informativa no tiene poder para transformarnos. Hay gente con tanta información viviendo una vida espiritual tan precaria que muchas veces tú te cuestionas y dices, pero tiene tanto tiempo sirviendo a Dios, tiene tanto tiempo en la iglesia, ha desarrollado, mire, desde Bajrel hasta predicar la palabra, y cuando algo le sucede en la vida, tú no notas nunca ni descubres el fruto del Espíritu. Ay, si tú te metes con él. Porque son personas que se ofenden de cualquier situación y creen que nadie puede hablar de ellos. Si tú quieres saber cuál es el nivel de tu madurez, tienes que saber cuán ofendible tú puedes ser. El maduro no se ofende. ¿Sabe por qué? Porque por encima de las situaciones de la vida, el maduro está posicionado en Cristo. Y sabe y entiende que en la vida vamos a pasar por situaciones. Cristo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Y las aflicciones de este mundo están incluidas que hablen mal de ti. Están incluidas que te critiquen. Están incluidas que te murmuren. Pero lo que nosotros debemos entender es que en el momento que alguien está hablando de mí o en el momento que alguien me está murmurando es porque está a mi espalda y yo voy caminando hacia adelante. Cuando tú comprendes cuál es tu posición en el Señor como iglesia de Cristo, las cosas triviales que antes te robaban la paz, tú comienzas a caminar en total confianza, entendiendo que todo el mundo tiene derecho de decir lo que piensa. ¿Estamos aquí? Pero que eso no me va a afectar. Yo soy el que permito que algo me afecte o no me afecte. ¿Por qué? Porque todo lo que la gente puede decir es situacional y nosotros no estamos posicionados en una situación, estamos posicionados en un propósito. Y el propósito de Dios se va a cumplir por encima de todos aquellos que hablen positiva o negativamente de ti. Amén. Aquellos que muchas veces nos sentimos bien cuando alguien dice algo de nosotros, son los mismos que más luego se ofenden más grande cuando alguien no está de acuerdo con ellos. De forma mayor, mejor dicho. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ir siempre hacia la madurez. Diga conmigo, hacia la madurez. Y la madurez se obtiene a través de procesos. Y esa madurez no es una madurez del tiempo, porque el tiempo no madura a nadie. Se necesita un esfuerzo personal de cada uno de los hijos de Dios, donde tomamos la responsabilidad de gestionar correctamente todos los recursos que Dios nos ha dado para entonces estar preparados para recibir más de Dios. Amén. Porque de otra manera nos vamos a convertir en un grupo de personas que estamos esperando cada vez que vamos al templo que nos den una palabra nueva. A ver
¿Dónde es que está el movimiento? A ver, ¿cuál es la nueva revelación? Sin embargo, yo creo personalmente, estoy de acuerdo tanto con Tommy como con Yacer, cuando decían que no es más información lo que necesitamos, sino responsabilidad para gestionar lo que ya nos dieron. A veces nos convertimos en catadores de mensajes. Pero el propósito real del Padre con nosotros es que nosotros como iglesia podamos reproducir aquello que ya hemos recibido. Y reproducir el propósito de Dios en nuestra vida solamente lo vamos a lograr en una obediencia espiritual a la voluntad del Padre. Una obediencia que nos va a llevar a sacrificar nuestro ego en la cruz. Una obediencia que nos va a llegar a morir a nuestra propia voluntad. Porque ser llenos de Dios significa estar vacío de ti mismo. Lo primero, el primer principio es que Dios no te llena hasta que tú no te vacías de ti. Porque un recipiente no puede tener dos tipos de líquidos diferentes. Dios quiere ordenar la vida de aquellos que somos hijos de Dios. Y lo primero que va a hacer es decirte, todos tus conceptos, todas tus formas, tus maneras, tus pensamientos, tus ideas, tus visiones tienen que estar por debajo de la voluntad mía. Y ahí tú vas a tener que comenzar un proceso de muerte. Y déjeme decirle, la muerte no se logra en un solo momento. Es un proceso en nuestra vida que aprendemos a través de formas de quebrantamientos, donde Dios va a utilizar personas que tú amas y que deberían de apoyarte en ese momento, pero en ese momento Dios quiere quitarte la ira. En ese momento Dios quiere trabajar tu carácter. Entonces usa a nuestras amadas esposas para eso. Aleluya. ¿Verdad que sí? Las usa. El pastor Isaac no tiene ese problema todavía, pero eso viene en el nombre del Señor. Estamos esperando y orando por eso. Amén. Usa nuestras parejas para procesar nuestro carácter. Usted sabe cuándo usted comienza a madurar, cuando aquello que le quitaba la paz usted lo ve como algo no tan importante. No es que no es importante, porque la vida, la relación familiar, la relación matrimonial es importante, pero cuando eso no, lo que antes le quitaba la paz, de repente usted comienza y dice gracias Señor, y levanta su mano y usted entiende que debe dar gracias a Dios por todas las cosas. Amén. Antes la estrangularía y ahora digo gracias Señor por mi amada esposa. ¿Sí? Pero el tema es el siguiente, ella es la que me quiere estrangular a mí. Así que Dios está procesando su carácter conmigo, amén. Es importante que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere y cómo nosotros podemos operar desde el Espíritu, operando en nuestra naturaleza, permitiendo que el Señor sea que haga en nuestra vida. Hemos leído un versículo bíblico que nos muestra que la iglesia, la realidad de la iglesia es poderosa. No somos cualquier institución, porque la iglesia no es una institución. La iglesia es el cuerpo de Cristo que está operando aquí a través de nosotros. Y debemos de entender que el propósito de los hijos de Dios es expresar la voluntad del Padre. Donde quiera que nosotros estemos, porque nosotros portamos la plenitud. Diga conmigo, la plenitud. Y es aquí donde los elegidos encuentran la realización del propósito eterno. Cuando nosotros comenzamos a expresar la voluntad del Padre, inmediatamente todos los que nos pueden ver, todos los que van a nuestro encuentro, no van a ver un hombre con mucha influencia, no van a ver un hombre que maneja un buen vocabulario, no van a ver un hombre, ¿verdad?, que de alguna manera tiene cierta sabiduría. Van a ver a Cristo a través de ese hombre. Se lo repito, lo importante de expresar a Cristo es que no importa lo que la iglesia haga, nosotros simplemente estamos reflejando lo que portamos dentro.
Cuando Cristo ha sido formado en nosotros, y ese tema lo va a manejar el pastor Arnaldo, cuando Cristo es formado en nosotros, entonces la gente no ve la actitud de una persona avara, no ve la actitud de una persona orgullosa, no, sino que ve el reflejo de la voluntad de Dios a su Hijo en la vida de nosotros que somos la iglesia y operamos en esta tierra. Yo siempre me preguntaba y le decía, Señor, enséñame a operar desde mi naturaleza espiritual. Hasta que el Señor me dijo, les dejé el fruto del Espíritu. ¿Usted quiere saber que usted está en el Espíritu? Usted tiene que manifestar el fruto del Espíritu. Así es que cuando alguien le odia, lo que la Biblia dice es que usted tiene que amarlo. ¿Estamos de acuerdo en esta noche? Pero no el amor de Cupido con el corazón rojo, ese no, el del perfume y el chocolate, no es ese. Dice la Biblia que el amor es sufrido. ¿Cómo que es el amor? Sufrido, que todo lo aguanta, todo lo soporta, todo lo cree, nunca deja de ser. Ese es el amor que dice la Biblia. Ahora, nos han engañado hablándonos de un amor romántico y hemos caído en un evangelio romántico, donde la mayoría de nosotros, todos los mensajes están enfocados en que tú estés bien. Y quiero decirle en esta noche que esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nos digan que estamos bien, sino que nuestra posición determine quiénes somos, hijos de Dios, completos, llenos. No nos falta nada, bendecidos y sentados en lugares celestiales. Cuando yo tengo que mover tus emociones para que tú sepas quién tú eres, entonces tú no sabes quién eres. Amén. Lo importante en esto es que nosotros sepamos que toda palabra que está establecida por Dios viene a nuestro espíritu, el receptor de la palabra. Y nuestro espíritu, que ha sido ya transformado, regenerado por el poder de Dios, puede recibir esa palabra. Y esa palabra es la que forma nuestro carácter. Diga carácter. Así que cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos, no nos ponemos a rabiar y comenzamos a decir, soy un fracasado. ¿Usted ha escuchado eso? Ya no sirvo para nada. Y el enemigo comienza a ponerte pensamientos. ¿Por qué? Porque fuiste mal formado en el propósito del Padre. Cuando nosotros centramos el evangelio en que el hombre tiene que estar bien, no, ese no es el verdadero evangelio. Porque lo que la palabra dice es que tenemos que dar gracia por todo. Y la Biblia dice que el sol sale para todos, para buenos y malos. Así que a los buenos le va a pasar cosas malas y a los malos le va a pasar cosas buenas. Estamos aquí. Pero eso no significa que tú tienes que estar contento si las cosas te van bien. Nosotros tenemos que tener contentamiento en todo momento. ¿Sabe por qué? Porque no dependemos de lo pasajero, sino que nuestros ojos están puestos en lo eterno. Amén. La eternidad de Dios es la que guía nuestra vida. Así es que la iglesia no está establecida para que nosotros nos sintamos bien. La iglesia está establecida para que nosotros expresemos la voluntad del Padre en el Hijo. El Hijo es el centro de la iglesia porque es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos lo que accionamos y expresamos al Hijo donde quiera que nosotros vamos. Es importante entender que la iglesia es la realidad corporativa de Cristo, de donde Él desarrolla, establece, manifiesta la voluntad, donde nosotros como hijos de Dios estamos aferrados a Él en obediencia. Diga conmigo, obediencia. La obediencia es algo hermoso, bello, tan necesario en nuestra vida. ¿Sabe? A mí me encanta siempre que Jesús decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre yo hago. Yo no vine aquí a hacer juicio, sino que el juicio lo tiene mi Padre. Yo no vine aquí con ideas nuevas, todas las ideas vienen del Padre. Así como el Hijo
obedeció al Padre, nosotros como iglesia tenemos que expresar esa plenitud donde quiera que nosotros vayamos. Entendiendo, ¿verdad?, que la iglesia tiene una dimensión eterna. Diga conmigo, dimensión eterna. Que fue aquella que fue edificada en la cruz. La iglesia gloriosa que no tiene quien se le oponga en la tierra. Puede tener quien nos haga sombra, pero donde llega la luz, la sombra se tiene que ir. ¿Alguien está entendiendo? La iglesia tiene una dimensión global. Es aquella donde todos somos partícipes en un mismo tiempo generacional. Aunque no nos vemos físicamente y geográficamente, no estemos juntos. Por ejemplo, la iglesia que usted pastorea y esta congregación, todas somos una sola iglesia. Y hay veces que uno como que se pone a reflexionar y uno dice, ¿cómo es que los hermanos hablan mal de otros hermanos? Escuche esto, por favor. El Señor dejó establecido que si tú tienes alguna intención de amarlo a Él, primero tienes que amar a tu hermano. Porque ¿cómo tú vas a amar a Dios que no lo ves y no amas a tu hermano que lo ves? Cuando podemos entender esto, entonces se nos quita la máscara, el velo se va y comenzamos a ver más claramente la realidad de Dios en nuestra vida. El propósito de Dios con sus hijos no es que una congregación haga algo, sino que toda la iglesia entienda su propósito. Toda la iglesia. Hay diferentes iglesias locales. En cada lugar Dios tiene varias. El pastor Julio está ahí en El Hoyo, ¿verdad? Pastoreando. Esa es una iglesia local, pero hay una iglesia global que se llama la iglesia de Jesucristo. La iglesia que Él redimió con su sangre. Que no es necesario estar juntos para estar unidos. ¿Por qué? Porque la unión no depende de que tú y yo estemos juntos, depende de que todos somos uno en Cristo. Aleluya, a través del Espíritu Santo, el que guía la iglesia, el que revela la iglesia, el que le da propósito a la iglesia, el que nos da entendimiento y nos ensancha para saber cuál es la voluntad de Dios y cómo operar desde nuestra posición como hijos, en nuestra posición como iglesia. Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres que no estemos viendo de qué lado tú estás o en qué lugar tú estás o qué piensa aquel pastor o qué piensa este pastor, sino que sea un pastor el que mande. Que sea el pastor de los pastores, Jesucristo el Señor. Amén. Que sea Jesucristo el Señor. ¿Por qué me gusta tanto? Mire, y me lo repito, ser hijo de Dios. Diga conmigo, hijo de Dios. Porque desde el momento que entendí que soy hijo de Dios, ya no veo a mis hermanos como algo lejano a mí. Cuando usted ve a alguien, escuche bien por favor, porque el legalismo es antipaternidad. ¿Alguien entendió eso? El legalismo es huérfano. El legalismo no quiere saber de sus hermanos porque se crió sin hermanos, no cree en Dios como paternidad. Pero cuando tú sabes que estando en un lugar eres hijo del mismo Dios que yo soy hijo, entonces en vez de hacerte daño yo te protejo. Vamos, dile que está a tu lado, es tiempo de proteger a los hermanos. ¿Y cómo protegemos a los hermanos? Lo cubrimos. Los cubrimos a nuestros hermanos, no porque nos caiga bien, no porque está congraciado con nosotros, no porque sea mi amigo, sino porque es mi hermano. Y ese hermano, mira, cuando hablan mal de un miembro de tu familia, están hablando mal de ti. Así es que de ahora en adelante no permita que nadie ensucie tus oídos con palabras feas, mal ordenadas acerca de tus hermanos.
Si alguien viene a decirte algo, tú le dices, mira, yo te recomiendo que si tú no entiendes lo que está pasando en la vida del hermano tal, comiences a orar por él y lo bendiga y pídele revelación a Dios para saber qué situación tu hermano está pasando. ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué les digo esto? Porque estamos llegando a un tiempo donde todos nosotros como iglesia tenemos que entender que la gente no es nuestra. Toda la gente es de Dios. Nosotros, mire, usted quiere saber cuando un líder, un pastor todavía no ha llegado a la madurez, es cuando está peleando por la gente. Que estos son los míos, que no te vaya para acá, que no te vaya para allá. No, hermano, cuando alguien quiere, porque cuando quiere, como quiera lo van a hacer. Y si no encuentran cómo decirte que se van, te van a decir, Dios me reveló. Entonces la palabra Dios me reveló es la palabra pastor cállese, que ya Dios lo dijo. Ya habló Dios, así que si Dios habló ya, amén. Pero el tema es el siguiente. Cuando nosotros entendemos que no somos propietarios de esto, entonces de alguien es esto. De alguien es la iglesia. Diga conmigo, la iglesia tiene dueño. Tommy decía, nosotros no hacemos más que representar a Cristo, no sustituirlo. Así es que el gran desafío en esta nueva generación no comienza en los hermanos que se congregan en un lugar, comienza con nosotros los que dirigimos a esos hermanos. ¿Cuál va a ser nuestra posición en la impartición del pan? ¿Cómo nosotros vamos a operar desde una plataforma que debemos entender que somos administradores de los bienes de Dios? Que somos aquellos que tenemos que reflejar a Cristo de tal forma que cuando nosotros prediquemos el mejor de los mensajes, la gente no diga qué bien predicó el pastor, sino gloria a Dios por la imagen de Cristo en la vida de ese hombre. Porque todo debe apuntar a Cristo. Todo debe apuntar a Cristo. Esto duele y cuesta. Duele y cuesta. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que somos tan buenos que la gente viene a la iglesia es por lo bueno que yo soy. Predicamos tan bien que la gente viene a la iglesia es porque yo predico. Por eso tengo que estar siempre. Y el día que yo no está, entonces la gente no viene, no vuelve más. El propósito de Dios no es que haya uno que lo guíe a todos, sino que todos seamos guiados por uno. Se llama Cristo. Amén. Que cada uno de todos ustedes pueda decir no solamente que usted le sirve a Cristo, sino que usted porta a Cristo. Que el número no sea cuántos hermanos hay en esa congregación. Eso no sea el centro de que si estamos bien o estamos mal o estamos creciendo o no estamos creciendo, sino que se nos revele el crecimiento de aquel que portamos. El crecimiento de una iglesia no depende de números, depende de cuánto Cristo está siendo formado en ti. Y a la medida que Cristo está siendo formado en ti, ese Cristo se expresará ya en la calle, aleluya. Se expresará en el trabajo, se expresará en la familia. Y ya no será un culto un día o 2 días a la semana, sino un culto 24 horas al día, caminando donde quiera que esté, porque está representando a Cristo. Porque lo portamos. Porque como hijos de Dios somos unos con Él. Amén. Y ese es el tiempo de que esta iglesia corporativa comience a abrirse en nuestro entendimiento la voluntad de Dios con cada uno de nosotros. Dios no quiere que ningún hijo se estanque. Dios quiere que todo el mundo desarrolle, amplíe, que el entendimiento nuestro sea abierto. No solamente necesitamos pastores en la iglesia, necesitamos profetas, necesitamos maestros, necesitamos apóstoles, necesitamos evangelistas, que todos al
alineados al propósito del Padre, no a la voluntad del hombre. Hay alguien que me está entendiendo en esta noche. Todos operemos desde la plataforma de la voluntad de Dios, entendiendo que hay un solo propósito. Digan conmigo, un solo propósito. No es el propósito mío, no es el propósito del pastor, no es el propósito del mejor pastor, no es el propósito de un mega pastor o un hombre de Dios. Es el propósito de Dios, el propósito de Cristo impartido en nosotros, haciendo, desarrollando nuestra labor donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que estemos, estableciendo el orden, manifestando la voluntad de Dios. Y de esa manera, mire, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted gana las batallas. Cuando usted hace la voluntad de Dios, el enemigo no le puede tocar. Cuando usted hace la voluntad de Dios, la gente que está alrededor de usted primero lo va a criticar, pero después lo va a admirar. Estamos en un tiempo muy puntual. Llegar hasta donde estamos nos ha costado mucho. Alguien diga amén, por favor. Y no podemos retroceder. El llamado es avanzar en la transición. Cristo debe de tener la preeminencia en la casa de Dios. Una de las cosas que estaba comentando con la pastora esta tarde cuando estábamos preparándonos para venir para acá, ella me decía, pero ¿tú te acuerdas las veces que yo te decía hace años, por qué en la iglesia se predica de tantas cosas pero no se predica de Cristo? Y me puse yo a pensar, me puse yo a analizar lo que me estaba diciendo ella. Y muchas veces las historias bíblicas han gobernado los altares, pero no Cristo. Les puedo comentar que el día que yo me convertí con la historia de Josué. ¿Quién no ha escuchado la historia de Josué? Y me encanta, hasta que conocí a Cristo, escuche bien, hasta que conocí a Cristo, Josué era mi modelo. Especialmente donde dice, esfuérzate, sé valiente, voy a estar contigo. Todo hacia la persona. Pero entiendo que en Cristo no es hacia nosotros, es Él hacia nosotros. ¿Están entendiendo? Dice, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo tenemos nuestro propósito eterno. En Cristo estamos sentados. En Cristo hemos sido bendecidos. Todo lo que hacemos en el nuevo pacto es a través de Cristo. Cuando tú comienzas a verte de esta manera, entonces no es que las historias son malas, no es que cada creyente debe leer debe creer toda la palabra de Dios porque es inspirada por Dios. Dicen amén en esta noche. Desde el Génesis al Apocalipsis. Pero cuando entendemos la revelación del nuevo pacto, cuando entendemos la verdad presente, cuando entendemos el propósito eterno de la iglesia, que Cristo venció en la cruz del Calvario los principados y sobre toda potestad y sobre toda fuerza que hay, no solamente en este siglo, sino en el venidero, todo ese poder Cristo se lo dio a la iglesia. Entonces, pastor, es para nosotros andar victoriosos. Es para que la iglesia no ande entendiendo que está al mismo nivel del enemigo. ¿Están entendiendo esto? Sino que nosotros estamos, porque el enemigo no nos puede hacer frente. ¿Hay alguien que esté entendiendo en esta noche? La iglesia es indestructible, no por nosotros, sino por el Cristo que venció. Y es el Cristo que nosotros portamos. Por eso debemos caminar con libertad. Diga conmigo, caminar con libertad. Sin miedo, sin temor. Todo lo que Dios te mande a hacer, hazlo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces las limitantes son paradigmas que llevamos en nuestra mente en cómo nosotros debemos hacer esto, de hacer aquello. Y el Señor quiere desatar su gracia de una forma sobrenatural en toda esta nación, en toda esta ciudad. ¿Cuántas profecías hay de que por el este va a entrar la gloria de Dios de forma tan grande? Y eso hoy entiendo, no es que va a entrar, es que ya entró y entró a través de ti en el nombre de Cristo. Oye, entiendo que lo mejor no ha de venir, ya llegó. Vamos, alguien diga, ya llegó. Diga, lo mejor ya llegó. Tantas veces que yo repetí ese eslogan de que lo mejor está por venir.
sin entendimiento de que ya lo que había que llegar llegó. Hace 2000 y pico de años. Se llama Cristo. Amén. Por eso es que en el nuevo pacto no se dice a esto para ser bendecido. En el nuevo pacto no se dice cuando tú ayunes 20 días, entonces tú vas a ser prosperado. O tú vas a estar al lado del Señor. No, en el nuevo pacto, como es eterno, diga conmigo eterno, ya todo sucedió. Ya todo sucedió. En el nuevo pacto tú no vas a encontrar cosas que van a suceder, sino que ya todas sucedieron. Por eso dice, ya estamos sentados en lugares celestiales junto a Cristo el Señor. ¿Hay alguien que ha leído eso? Amén, ya estamos. Dice, hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes. No es que vamos a ser bendecidos, ya somos bendecidos. Por eso es que en el nuevo pacto nosotros tenemos que creer en la realidad de Cristo en nosotros. No es que tenemos que hacer algo para que algo suceda, sino creer en lo que ya Dios nos dio. Amén. Lo que Dios ya impartió en nuestro espíritu. Ahora, ¿cuál es la situación que se da, Pastor Gines? Que la mayoría de personas esperando una manifestación natural no entiende que ya tiene la manifestación adentro. Porque lo queremos ver. Y como no lo vemos, entonces no creemos. Pero el mismo día que usted creyó, usted nació de nuevo. Y dice la Biblia que el que está en Cristo, un solo espíritu es con él. Y cuando nosotros portamos el espíritu de Cristo en nosotros, mire, no hay nada imposible para aquellos que creen. Ahora, debemos ser responsables en la gestión de la voluntad de Dios en nuestra vida. Cada mensaje que usted escucha no es para que usted salga contento, ni tampoco criticar lo que se dijo. Es para que se lo aplique. Es para que usted se lo aplique responsablemente en su vida. Y usted diga, Dios me habló y me dijo esto y esto. Me dijo que no tengo que andar por emociones, sino por revelación de Él. Tengo que entender que el propósito de Dios en mi vida, en cualquier momento, me guiará a hacer su voluntad. No importa la situación. Así es que usted va a despegar de vivir por su condición para usted comenzar a vivir por su posición en Cristo. Porque muchos de nosotros, miren, esto es profundo, yo quiero ya entregarle al pastor Gines. Muchas veces nuestra condición depende de una situación, o en pocas palabras, mi condición es situacional, pero mi posición es eterna. Entonces, si mi posición, mi situación ahora mismo es que no tengo dinero, entonces no voy a ofrendar ni voy a diezmar, porque yo opero en situaciones, no opero en mi posición. Pero cuando yo entiendo que mi posición es lo que determina mi naturaleza y hacia dónde yo voy, entonces de todo lo que Dios me da, yo saco su parte. ¿Hay alguien que está entendiendo en esta noche? Y vivo con un corazón generoso. ¿Por qué? Porque mi condición no gobierna quien yo soy. Diga, mi condición no gobierna mi realidad. Mi realidad la gobierna mi posición en Cristo. Soy un hijo de Dios. Ahora sí le puede dar un aplauso al Señor. Hermanos y amigos que en esta noche estamos aquí, el Espíritu de Dios quiere obrar de manera impresionante en este tiempo, de manera objetiva, de manera específica a través de sus hijos. Este congreso, en 2019, hasta que Cristo sea formado en nosotros, nos lanza un gran desafío. Todavía hay obra de Dios por terminar en nuestra vida. El Espíritu Santo está operando en nosotros porque nos quiere llevar a la madurez del Hijo de Dios. Y esa madurez no se manifiesta en nuestras emociones, sino más bien en nuestro espíritu. Mire,
estamos trabajando desde una perspectiva donde nosotros debemos de ver más claramente cada vez la voluntad de Dios operar en nuestra vida. Entender que nuestra pasión tiene que convertirse en hacer la voluntad de Dios. Que cuando nosotros vamos a lugares, ambientes como estos, no es fácil, amados. Yo le voy a decir algo. Tener que hacer un congreso sin decir, invitar a la gente sin decir que van a recibir un milagro, que la gloria de Dios va a caer, que el fuego de Dios te va a consumir y que vamos a reprender todos los demonios, eso no es fácil. ¿Por qué? Porque lo único que mueve las emociones de la gente es cuando tú le hablas que van a pelear con el diablo. Por eso es un marketing tan poderoso. Por eso no se acaba el tema de las guerreras y los guerreros. Si no vayas a ver la televisión, a través de cuánto vengan las guerreras, vengan a esto, vengan a lo otro. ¿Cómo se alimenta esto? Pero no se alimenta a ser edificados, formados, establecidos, afirmados en la verdad presente. Nos ponen a dar vueltas y vueltas y vueltas, pero llegó el tiempo de que nosotros como iglesia determinamos seguir la verdad. Y esa verdad se llama Cristo el Señor. Aleluya. No hay otro como Él. No hay, se los digo de todo corazón. Nosotros tenemos ya unos años en este proceso de transición. No ha sido fácil. Dígale que está a su lado, no ha sido fácil. Pero no es imposible. Yo honro la vida de los pastores que se toman su tiempo para venir a ser edificados. Cada uno de ustedes. ¿Usted sabe por qué la honro? Porque nosotros normalmente no nos sentamos, siempre estamos parados. Nosotros siempre estamos parados dando. Y cuando tenemos que sentarnos a ser edificados, mira hermano, se nos mete todo tipo de cosas. Predicó mal, se equivocó en esto. ¿Será verdad que yo estoy aquí? ¿Qué yo voy a hacer aquí? ¿Será que yo estoy recibiendo, que no estoy recibiendo? Y comenzamos a ser catadores y comenzamos a verlo, pero eso es en otro sitio, aquí no. Aquí todos venimos a recibir de Dios, amén, una palabra de edificación. Vamos a darle un aplauso a esos pastores. Por eso es que aquí no hay grandes, sino que todo, Pastor Isaac, somos colaboradores del reino. Todos somos colaboradores del reino. Si hemos de tener un referente de humildad, amados, yo creo que no hay otro como el apóstol Pablo. A mí me encanta, y con esto ya termino, en primera de Timoteo 1:15 dice, palabra y fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No es que yo fui el primero. Diga conmigo, yo soy el primero. Pero en 1 Corintios 15:7 dice, después apareció a Jacobo, después a los apóstoles, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Primero dice, soy el primero de los pecadores, y después dice, soy el último de los apóstoles. ¿Usted está entendiendo cuál es nuestra posición? Sí. No es reflejar nuestra personalidad. Porque cuando nosotros dirigimos una congregación reflejando nuestra personalidad, esa misma congregación, el día que no predicamos lo que estamos acostumbrados a predicar, nos presiona. El día que no lo hacemos saltar y salir corriendo, nos presiona. Y lo que dice el pastor, perdió la unción. Es así. Usted se recuerda de Saúl, ¿por qué Saúl hizo antes de tiempo el sacrificio, antes que llegara Eliseo, creo que era que venía? Samuel, sí, gracias. Él le dijo a Samuel le dijo, has actuado alocadamente. ¿Y sabe qué dijo él? Es que tenía que hacerlo porque la gente me lo pedía. Hay muchos hombres de Dios que no reaccionan por lo que Dios quiere, sino por lo que pide la gente.
Y es tiempo de ponernos los pantalones espirituales en el Señor. Esto no es lo que quiere la gente, esto es lo que Dios quiere. Aunque no agrademos a todos, pero que se haga la voluntad de Dios. Aunque no tengamos aplausos, pero que se haga la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Aunque nos duela. Y muchas personas que están siempre esperando que algo suceda, porque eso fue que le acostumbramos. No es que son gente mala, fue que nos acostumbramos a que si alguien no gritaba, hablaba en lengua, salía corriendo y tumbaba 2 o 3, no tenía unción. Basta, eso era todo. No importaba lo que predicara y no importara si lo que predicaba tenía sentido. Ni que si lo que predicaba era coherente. Si la vida de esa persona es una vida coherente. Nos inventamos, Isaac. Cuando nosotros veíamos gente predicando la palabra, pero en deudas, con problemas, con situaciones, decíamos, es que los dones son irrevocables. Eso era lo que decíamos. Y gente haciendo lío por ahí. Y nosotros siguiendo a esa gente, que muchas veces nosotros sabíamos que estaban viviendo una vida completamente desordenada. Entonces creíamos era que como Dios lo usaba, entonces nosotros lo seguíamos. Pero eso es inmadurez y muchas veces ignorancia del propósito de Dios. Yo creo que estamos llegando a un tiempo de madurez en el Señor, donde antes de ver una manifestación escuchamos qué palabra y quién le está diciendo. ¿De dónde sale la palabra? ¿Tiene coherencia con su vida? ¿Hay un divorcio en lo que predica o lo que predica es lo que está viviendo? Hay un matrimonio ahí. Entonces, cuando hay un matrimonio, les voy a decir algo. No vamos a tener que predicar tanto, porque el Espíritu Santo se va a encargar de redarguir a cada uno y revelar cuál es la voluntad del Padre. Y será la gloria de Él y no de los hombres. Póngase sobre sus pies en esta noche. Padre, gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor, poder compartir. Oro, Señor, por todos mis consiervos, los pastores, los líderes. Que podamos entender, Señor, que la dinámica orgánica de la iglesia, Cristo siendo la cabeza, desarrolla su voluntad conforme a su propósito en cada uno de sus hijos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hace ser representantes de Cristo, Señor, y que nunca vamos a hacer aquello que tú no nos ordenes. Te pido, Espíritu Santo, en esta noche que siga guiándonos hacia tu voluntad. En medio de todas las cosas que nosotros podemos vivir, en medio de todas las cosas y todos los sucesos que puedan haber en nuestra vida, que no reaccionemos, Dios, de forma emocional, sino que en medio de las situaciones, de los caos de la vida, levantemos nuestra mano y te demos gracia a ti, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Padre, que todas las iglesias representadas aquí en esta noche puedan ver tu mano obrar, puedan ser y operar desde la plataforma de tu propósito eterno. Cristo formado en nosotros, que podamos expresar la voluntad de Cristo, que podamos, Señor, hacer que esta iglesia gloriosa sea una iglesia de influencia impresionante, que donde quiera que nosotros vayamos, la gloria tuya sea definida y no la del hombre. En Cristo el Señor. Bendiciones para todos, hermanos.